Buenas noches, hoy tenemos una edición especial de nuestro programa con un invitado que es el titular de la parroquia cristiana ortodoxa de Alicante y vamos a hablar del tema que es su especialidad, que es precisamente el cristianismo ortodoxo. Buenas noches, Nicolás, están con nosotros Pedro. Nicolás Vera, gracias por venir a nuestro despacho. Para que los telespectadores entiendan un poco las diferencias, primero, la ortodoxia es cristiana, para empezar, porque mucha gente le hablas de religión ortodoxa, sin más, y como no le ponemos el añadido de cristiana, teniendo en cuenta que hay judíos ortodoxos, hay mucha gente que se confunde. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre el cristianismo ortodoxo y el catolicismo? A ver, las diferencias básicas serían, por ejemplo, la Iglesia ortodoxa no acepta al Papa como autoridad universal dentro de la Iglesia. La autoridad universal para la Iglesia ortodoxa está en los concilios, que es la reunión de todos los obispos. O sea, el obispo es la autoridad máxima en cada diócesis. Y luego, ahí hay una cosa que es muy importante, porque vosotros diríais, bueno, pues están los patriarcas, ¿no? El patriarca de Constantinopla, el patriarca de Moscú. Sí, pero esa autoridad es una autoridad administrativa. El patriarca, por ejemplo, de Moscú, o el patriarca de Constantinopla... Pero el patriarca de Moscú gobierna sobre el patriarca de Constantinopla, ¿son iguales? No hay una persona superior. Claro, eso es lo que se llama el primus inter pares. El patriarca de Constantinopla es el primero de los iguales, pero no puede interferir en las demás iglesias. Y luego cada iglesia, la de Rumanía, la de Grecia, la de Rusia, de entre los obispos elige al patriarca, que es el presidente del sínodo. Claro, no hay infabilidad, no hay... Otra diferencia sería, por ejemplo, la gran diferencia que causa la separación del filioque. O sea, el Espíritu Santo, nosotros creemos que procede del Padre, y los católicos dicen que procede del Padre y del Hijo. Es muy de matices, hoy muy técnico también. Luego, otra cosa más comprensible. La separación se produce en el 1054, sí, ¿no? El purgatorio es otra de las diferencias. Nosotros no tenemos purgatorio. No hay fase de transición. No hay fase de transición. Los malos al infierno y los buenos al cielo. No se puede perdonar en fase transitoria. Se puede perdonar, pero esa... No en esa el purgatorio es una especie de transición, ¿no? No, el purgatorio... Bueno, no eres tú el apropiado para explicar el purgatorio. Es cuando uno comete un pecado se le perdona, pero queda resto de la mancha que luego tiene que purificar. Nosotros decimos cuando se peca, se perdona y se olvida, no queda ningún resto de mancha. Entonces, luego hay diferencias ya a nivel de la los sacerdotes también, ¿no? Porque sí, los hombres casados se pueden ordenar. Pueden ordenarse sacerdotes, mientras que en el catolicismo... No es que los se ordenen, a ver, no es que los curas se casen. Sí, Es exacto. que la Iglesia ortodoxa ordena a hombres que están casados. Si ya has entrado y te haces sacerdote, pues ya no te puedes casar, ya demasiado tarde, te lo tienes que haber pensado antes, ¿no? No, las diferencias, claro. Los protestantes sí, los protestantes se casan todos. Los protestantes se pueden casar todos y todas. La ortodoxia está muy relacionada con el Imperio Bizantino. Hoy tenemos, en el despliegue que hemos organizado aquí, tenemos este libro sobre Bizancio. Para los telespectadores que no lo sepan, Bizancio es el Imperio Romano de Oriente. Bizancio es la continuación de Roma. Mucha gente piensa que Roma se acaba en el 470 con la invasión de los hunos, pero Roma dura 1000 años más. Y Roma dura hasta aquí, hasta este triste episodio en virtud del cual, de esta película que se llama La Batalla de los Imperios, en virtud del cual el Imperio Otomano conquista Constantinopla, que lo que es Constantinopla es hoy Estambul y ha cambiado el nombre de la ciudad. Dentro del despliegue, y por terminar con el despliegue y te dejamos seguir que nos sigas explicando sobre la ortodoxia, tenemos una ópera muy cristiana, quizás la más cristiana de todas, que es Parsifal de Wagner, que es una ópera cristiana pero no católica y que le llevó a Nietzsche a romper con Wagner. Tenemos a Teodora o Ciodora y el imperio de Justiniano y Ciodora, y también otra ópera de Händel sobre Ciodora. Ciodora es también representante máximo del imperio bizantino. ¿Qué relación ves tú entre Bizancio y la ortodoxia? A ver, cuando se produce precisamente esa separación en el 1054 está lo que es el cristianismo occidental, que el patriarcado era Roma,
Roma era uno más de los patriarcados. Y con menos importancia en ese momento histórico, porque Sí, en ese momento histórico todos los demás patriarcados estaban en el Imperio de Oriente. la ciudad principal de Europa Antioquía. Era Constantinopla. Sí, luego hay cuestiones también que hay que tener muy en cuenta. Los patriarcados estaban en Oriente, Alejandría, Jerusalén, Antioquía y Constantinopla. Ahí es donde se queda esa rama oriental del cristianismo y ahí es donde pervive, porque aunque Constantinopla cae, Bizancio no desaparece. O sea, todas las tradiciones, las costumbres de la Iglesia siguen vivas por medio de la Iglesia ortodoxa. Luego está... En Grecia, fundamentalmente. No, en Grecia no. Y luego está la expansión que hacen los santos Cirilo y Metodio hacia los países eslavos. Que se convierte en Moscú, la tercera Roma. Claro, es la gran diferencia, por ejemplo, en cómo se implanta el cristianismo desde Occidente, por medio de los caballeros teutónicos, por la zona de Lituania y de Polonia, y cómo los santos Cirilo y Metodio envían misioneros que traducen al eslavo la Biblia, que traducen al eslavo la liturgia, y ese cristianismo oriental, precisamente, que pueden comprender el cristianismo de Constantinopla, es el que se pone en Bulgaria, se pone en Rusia, perviviendo Bizancio hasta el día de hoy. Sí, los países fundamentales de la ortodoxia son los países del este de Europa, y además Grecia es poco sabido, bueno, o al menos hay gente que no lo sabe, que nuestra reina Sofía es ortodoxa, y de hecho, bueno, reina deberíamos decir ex reina ya, aunque sigue teniendo el título de reina todavía, no sé exactamente cómo está el título que le ha quedado. Y ellos se casaron en una doble ceremonia, porque se casaron por una vez católica y a la vez se casaron en una ceremonia ortodoxa. ¿Caben estos matrimonios mixtos? ¿Es posible un matrimonio mixto entre un católico y un ortodoxo? Ahí influyó mucho la política. ¿Pero es posible hoy que un católico y un ortodoxo se puedan casar? Tiene que ser un matrimonio entre ortodoxos, lo que pasa es que... ¿Y qué tendría que hacer el católico? Convertirse a la ortodoxia. Creo que la ortodoxia tiene la ventaja de que sí que permite el divorcio, o es mucho más fácil. El divorcio eclesiástico, la nulidad... El divorcio, ¿sabes no hay nulidad, o sea, no sé... Pero cabe el divorcio eclesiástico... Sí, cabe el divorcio eclesiástico por lo cual un católico que quisiera casarse por la Iglesia lo tiene muy fácil, se convierte a la ortodoxia, se casa por... Bueno, tendría que seguir un proceso un poco... Pero seguro que sois flexibles con los exámenes. Seguro. No te creas que es tan fácil. Hay asignaturas que se convalidan, sin duda, ¿no? El bautismo, la asignatura del bautismo, esa ya la tienes convalidada, te convalida, sirve. Pero tiene que haber un deseo sincero de conversión a la ortodoxia, o sea, no, es que me quiero casar. Lo que sí que es verdad es eso, que dentro de la ortodoxia el matrimonio no se anula, el matrimonio es matrimonio para siempre. ¿Y existe un límite de divorcios o te puedes divorciar cuantas veces quieras? Hombre, normalmente se admiten que se produzcan 3 uniones. Se le da 3. ¿Y por qué 3? Lo que pasa es que el matrimonio... ¿Por qué no 5? Pues porque está puesto el número canónico así desde antiguo. Entonces, en resumen, que una persona puede casarse por la Iglesia ortodoxa 3 veces. No, casarse se casa una. Ah, ¿y las otras qué es? Las otras 2 se bendice la unión, haciendo caso a eso de San Pablo que dice que más vale que se puedan casar que no que se quemen. Pero no es boda realmente, luego celebran la boda igual, supongo. Claro, la solemnidad no es la misma que la primera coronación, y solamente es en el caso de adulterio. La solemnidad en la Iglesia. En la Iglesia. ¿Y solamente en el caso de qué, disculpa? De adulterio. Claro, pero el adulterio por parte del malo o del que ha abandonado, o sea, claro, se puede igual. Casar, no, se puede casar. Uno puede confesar su propio adulterio y ya está. No, se puede casar aquel que no ha cometido adulterio. Ah, aquel que no ha cometido adulterio. Si has cometido adulterio no te puedes volver a casar de acuerdo con la... ¿Y cómo se prueba el adulterio? ¿Por la confesión? No, pero es que ahí primero tiene que haber un divorcio a nivel civil. Sí, pero en los divorcios civiles, y esto ahora no como abogado, hablo como abogado, en los divorcios civiles no se discute quién es el malo o quién ha sido el adúltero. El juez pasa, no te va a poner una sentencia. La Iglesia sí que sigue un proceso para ver... ¿Qué hace? ¿Interroga? ¿Hay testigos? Hombre, claro, por supuesto, no te creas. Testigos del adulterio. Claro. Y al final prevalece una versión sobre la otra, ¿no? Porque el hombre puede decir la mala es ella y la mujer ha sido él. Ya hay un proceso que se investiga, que se ve y entonces se descubre cuál es. ¿Y si son los dos? Pues si son los dos no se volverán a casar. No se vuelven a casar. Ya, pues o sea, es interesante. Por eso que es la generalización de decir, es que, no, espérate un momento, puede haber un segundo matrimonio, que no es matrimonio, sino bendición de la unión, por
motivo de adulterio, o sea que no es porque yo ahora diga, es que me quiero divorciar, bueno, es que me quiero volver a casar, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, si se quiere volver a casar, ya ha habido adulterio, necesariamente, entiendo. Porque si No, quiere pero volverse tú, por a casar, ejemplo, piensa... si ya tiene la candidata o el candidato, es porque... No, pero y todo eso se mira muchísimo, o sea, no es que... Claro, si por ejemplo hay convivencia previa, no hay matrimonio. Si hay convivencia previa del adúltero, no hablamos... O No, hablamos de la otra cualquier... también, o de la otra parte también. Pero con convivencia previa a una pareja que no tenga matrimonios anteriores sí que se puede casar, eso sí, Sí, ¿no? sí. Esto no es un obstáculo. ¿Qué tipo de personas van a tu parroquia? ¿Dónde está la parroquia? La parroquia está en la calle Virgen del Socorro, en el Raval Roig, y bueno, pues a la parroquia vienen rumanos, georgianos, ¿Españoles griegos, también? Pocos. Hay pocos españoles ortodoxos. Ya. Buenos. Tú eres uno, ¿no? Tú Yo eres de soy uno Alicante, de capital, ¿no? ellos, yo soy de Alicante. ¿Y qué te llevó a convertirte a la ortodoxia? Pues me llevó el ser demasiado curioso. Cuando empiezas a leer a los santos padres, empiezas a preguntarte cosas, empiezas a investigar, Y todo eso lleva un proceso muy largo de muchos años que al final dices, oye, mira, yo tengo que ser sincero y creo que la verdad está en la Iglesia Ortodoxa y entonces pues tengo que dejar el catolicismo. Pero la palabra ortodoxia, cuando alguien utiliza es un ortodoxo, en general, no hablo solo del tema religioso y también del tema religioso, parece asociado a una postura intolerante, a una postura fanática, a una postura, diríamos, más de derechas, y no es así, porque, corrígeme si me equivoco, pero en términos políticos, si hablamos de las tres ramas fundamentales del cristianismo, los protestantes, los católicos y los ortodoxos, se podría situar al catolicismo en la derecha, a la ortodoxia en el centro y al protestantismo en la izquierda. ¿Es así? No. ¿Cómo lo verías tú? Vamos a ver, yo veo... No hablo desde que... No digo que los protestantes sean del PSOE o los católicos sean del PP. Me refiero que lo más progresista de todo es el protestantismo. Sí. Bueno, que a ti no te gusta nada el protestantismo, según me consta. Pero son los más progresistas o los más avanzados. Pero los católicos son más conservadores, en definitiva, que los ortodoxos. No. ¿Según para qué cosas? ¿no? Claro, por ejemplo, la iglesia, la ceremonia, vosotros la hacéis de pie, ¿no? De pie, no hay bancos siquiera, ¿no? No hay bancos. En tu parroquia tampoco hay bancos. 2 horas y media. ¿Y los, Vamos a ver, ¿y los mayores qué hacen? ¿No se sientan? Sí, hombre, si hay alguna persona mayor, entonces sí que se puede sentar. El concepto de ortodoxia viene de cuestión de la fe. Nosotros creemos que el ortodoxo es aquel que profesa la fe recta, y que da también la recta alabanza. Es un término de ortodoxo, doxa es alabanza y orthos es verdadera alabanza. Entonces, no es cuestión de ser más avanzados o más progresistas, ni es cuestión de estar en el centro y en la derecha. Es cuestión de ver qué es lo que dicen los padres de la Iglesia, qué es lo que dice la Sagrada Escritura. Que los que estáis en posesión de la verdad sois vosotros. Hombre, yo no te voy a decir, no lo voy a decir públicamente aquí. Los otros están equivocados. Simplemente es cuestión de fe. O sea, ¿qué es lo que dice el Evangelio? ¿Qué es lo que dicen los santos padres sobre determinadas cuestiones? Pues el que es ortodoxo es el que cree en esas doctrinas que no han variado a lo largo de los siglos, porque hay un concepto muy erróneo que es que la Iglesia se tiene que adaptar a los tiempos. No, mira, esto no funciona así. O sea, los tiempos se viven desde la fe y desde el cristianismo. O sea, yo no me tengo que adaptar al tiempo, yo tengo que vivir en el tiempo. Hombre, no es lo mismo vivir en el siglo XXI que vivir en el siglo XI, pero la fe del cristiano del siglo XI es la misma que la fe del cristiano del siglo XXI. La forma de vivir el cristianismo es la misma en el siglo XI que en el siglo XXI. Y la forma de celebrar la liturgia es la misma en el siglo XI que en el siglo XXI. ¿Nosotros cambiamos? Claro que cambiamos. ¿Nuestras estructuras mentales cambian? Claro que cambian nuestras estructuras mentales. Pero la fe no cambia. Cristo no cambia. El Evangelio no cambia. Entonces, cuando se ha querido... Es que nos tenemos que adaptar a los tiempos. ¿Por qué? No, la fe es una, y eso es lo que significa ortodoxia. La ortodoxia sigue siendo dominante en todos los países del este de Europa y parece que son países en los que la religión sigue teniendo una importancia muy grande. ¿En qué medida eso está relacionado con el comunismo? Me explico lo que quiero decir en la pregunta. Es evidente que el comunismo fue en contra de la religión, no es que el comunismo haya favorecido,
pero a veces basta con prohibir algo, y estos días lo tenemos en el tema de Cataluña en España. Cuando tú prohíbes algo, parece que ese algo que está prohibido tiene más atractivo para la gente. Como hay países en los que destruyeron iglesias, en Albania los convirtieron en campos de baloncesto, de instalaciones deportivas. El caso es que muchos de esos países hoy, y Rusia es el caso más claro y más conocido, han reaccionado con un tremendo fervor religioso. ¿Crees que tiene influencia lo que han padecido durante el comunismo? A ver, no solamente con el comunismo, sino que eso empieza ya con el Imperio Otomano. O sea, toda la ocupación de los Balcanes... Sí, no afecta a Rusia. No afecta a Rusia. El Imperio Otomano afecta hay países, a Bulgaria y a claro, Rumanía. a Rumanía, a Grecia... Bueno, Grecia no está luego en la órbita comunista, pero Albania, Yugoslavia sí. Y luego todos los países comunismo... ortodoxos son excomunistas excepto Grecia, ¿no? Excepto Grecia. Todos los demás eran Sí, sí. comunistas. Entonces, en Rusia la situación fue brutal. O sea, las persecuciones del estalinismo, el Gulag, eso... ¿Stalin era georgiano? Sí, era georgiano. ¿Y qué postura tenía con respecto a la religión? Nada, destruirla, aniquilarla. O sea, fueron cientos de millones de personas las que fueron asesinadas. Hombre, cientos de millones es una No, exageración. no. Como Oye, cientos de millones. La población de Rusia era de 100, pero la población de Rusia era de 130 millones, no puede haber cientos de millones. Puedes decir millones, pero cientos de millones ya nos pasamos un poco. Revisa. ¿Qué población tenía Rusia? No sé ahora qué población tenía Rusia, Para pero hablar de cientos de millones tendría que tener 300 revisa o las 400. fechas, revisa los datos de cuántos fueron asesinados durante todo el periodo revolucionario, o sea, no solamente en la época de Stalin, sino desde la época que se inicia... 15, 20 millones, vamos, sí, estoy Yo de pondría acuerdo. algunos más, ¿no? Deportaciones, persecución, destrucción de iglesias, un patrimonio que se pierde incalculable. Sin embargo, en el momento en el que desaparece el comunismo, vuelve a aflorar otra vez la ortodoxia. Ese es un fenómeno muy curioso que dice hasta qué punto estaba arraigada la fe en el corazón de la gente, de manera que se transmitía incluso poco a poco. Y luego hay también una cuestión que es clave, la trascendencia. La gente necesita lo trascendente. Eso en la Europa occidental se ha perdido, o sea, en Europa occidental estamos viviendo desde hace unos 100 y pico años un periodo en el que no se ha vivido nunca en toda la historia de la humanidad. ¿Y en las nuevas generaciones en estos países La excomunistas? ortodoxia sigue viva, las iglesias están llenas de gente joven. La ortodoxia no conoce edad. Por eso te decía que ese rechazo al cristianismo, pero no solamente el rechazo al cristianismo, sino el rechazo a lo trascendente, es algo propio solamente de Occidente. No se da en el resto de Europa, porque también eso es una idea a tener en cuenta. Vamos a ver, Europa, ahí hay unas concepciones, Europa se termina en Viena, los rusos no son europeos, los búlgaros no son europeos, Georgia y Armenia son países europeos. ¿Qué es lo que une, qué es lo que define al europeo? Aunque la Unión Europea se niega a aceptarlo incluso en su constitución. ¿Qué es lo que une Oriente y Occidente? Es el cristianismo, es la tradición cristiana. Y no solamente la tradición cristiana va a entroncar con la tradición del estoicismo, con las tradiciones de la antigua Roma, de Grecia. Tú quieres negar el cristianismo en Occidente, quieres negar lo trascendente, te estás cargando tus señas de identidad. Y en Oriente, en la parte oriental de Europa, esto no ha sucedido. ¿Y el protestantismo qué relación tiene con la ortodoxia? Pues el protestantismo tiene poca relación con la ortodoxia. El protestantismo menos en definitiva surge de Lutero, sí, pero el protestantismo, posterior, ¿no? el protestantismo ya es muy posterior, niega los sacramentos, solamente algunas iglesias protestantes, por ejemplo, aceptan el bautismo y aceptan la Eucaristía como sacramento, pero sin que haya una presencia real de Cristo. Solamente aceptan la escritura como... Los ortodoxos dirías que están más cercanos a los católicos entonces que a los protestantes. No estamos ni cercanos ni lejanos a protestantes ni católicos, somos ortodoxos. Porque también eso, claro, ha habido un proceso que se inicia con la Revolución Rusa, que es cuando... Primero, por ejemplo, en América los ortodoxos llegan en el siglo XIX, Alaska era parte de Rusia.
Sí, se lo compraron Y los entonces se lo americanos. compraron los que eso americanos. se Entonces, desconoce. los emigrantes, cuando llegan los emigrantes griegos a Estados Unidos, llegan a Australia, se llevan consigo sus iconos, se llevan consigo sus sacerdotes, se llevan consigo su iglesia. Luego, por ejemplo, la Revolución Rusa, todos los rusos que lograron salir y que se establecieron, por ejemplo, en Francia, donde hay una iglesia. Y luego estos fenómenos de emigración, la llegada del comunismo, por ejemplo, a países como Rumanía provocó una primera emigración, luego la segunda gran emigración que se ha producido en nuestros tiempos, que nosotros hemos visto cómo han llegado los rumanos, los rusos se han extendido por toda Europa. Entonces, la ortodoxia ya no es algo que podamos decir, es que solamente la ortodoxia es propia, no, a ver, ortodoxos actualmente hay en Estados Unidos, hay en Australia, hay en África, hay en España, sí, pero por la emigración Italia, normalmente no son nacionales. Tú eres una excepción, sí, porque eres un pero nacional de España ortodoxo. Se da la presencia. En España es que se produce un fenómeno curioso que es eso, no hay, pero sin embargo en Francia han sido muchísimas las personas que han entrado en la Iglesia Ortodoxa, en Estados Unidos lo mismo, anglicanos, protestantes. Sin embargo, el protestantismo está creciendo de forma impresionante en América Latina. Hay países que tienen yo no llamo a eso, yo no llamo a eso protestantismo, yo le llamo a lo que crece en América Latina, ¿cómo le llamas tú? El evangelismo. No es una parte del protestantismo. Es un fenómeno curioso. Hay países que tienen ya el 20%. Esas iglesias evangélicas, pentecostales. No quiero entrar en mucha polémica, pero eso no tiene que ver nada con el verdadero protestantismo, con el protestantismo alemán, con el protestantismo por ejemplo, con el protestantismo de Lutero, con el protestantismo de Cibilingio, de Calvino. Eso, el pentecostalismo, el evangelismo... No quiero entrar en polémica, no quiero yo juzgarlo, lo que sí pero... que está claro es que las iglesias ortodoxas son preciosas. Eso sí. En esto animamos a los telespectadores. Aquí tenemos un libro sobre el arte bizantino con un icono y las iglesias ortodoxas están llenas de iconos, son iglesias muy decoradas. En Alicante tenemos una preciosa en Altea, que es la una de iglesia Alicante ortodoxa. también es muy bonita. La tuya también es preciosa, por supuesto. A ver, Qué duda cabe. Pero como la de Altea está hecha por rusos que tienen más medios económicos, bueno, en España la iglesia ortodoxa más antigua está en Madrid, que es la Catedral de los Santos. Sí, muy bonita también. San Demetrio. Si visitas Rusia, Rumanía, Bulgaria, son iglesias impresionantes. Pero es que la ortodoxia, por eso te decía que Bizancio sigue vivo, porque en la ortodoxia no se ha perdido ese sentido del lugar sagrado. La iglesia es el espacio sagrado donde uno se encuentra con Dios. Bizancio es Constantinopla. Bizancio es más que Constantinopla. Lo que ocurre es que el imperio bizantino llegó hasta Alicante incluso, porque Justiniano reconquistó para el imperio romano una parte. Desde Denia hasta más o menos Málaga. Una parte de España de la costa, incluida Alicante, fue parte del imperio bizantino. Luego se perdió otra vez y dejó de ser parte del imperio romano. Pero el imperio bizantino es imperio romano de Oriente y desde luego la base de la ortodoxia. Sí, los bizantinos nunca se llamaron a sí mismos griegos. Y los turcos luego los llamaban romis, ellos eran los romanos, eran los herederos del Imperio Romano. Entonces toda la cultura, por ejemplo, en el Monte Athos... el Monte Athos son en Grecia, unos monasterios que están en Grecia. Una república independiente dentro de Grecia, donde que está fuera dentro de la Unión Europea, incluso no se aplican las normas de la Unión Europea. Ni se aplican las normas de la Unión Europea, ni el horario, ni el calendario. Pero la música, la pintura, el arte, la forma de vivir, la forma de pensar, esa forma de pensar en la que el cristianismo está presente en todos los aspectos de la vida diaria. No solamente uno es cristiano ortodoxo, que no deberíamos de ser todos así, pero no solamente es uno cristiano cuando va a la iglesia el domingo, sino que a lo largo del día a día, las oraciones, los ayunos, los tiempos de ayuno, que la mitad de los días del año son tiempos de ayuno, las fiestas y todo eso creo que es... Muy bien, Nicolás, pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros, ha resultado para mí personalmente muy interesante y aleccionador, siempre aprendemos de ti, cuando hablamos contigo siempre aprendemos mucho de ti. La semana próxima tendremos un programa completamente distinto, no vamos a estar siempre con religión y vamos a hablar
de Estados Unidos, iniciando una serie de 6 programas sobre Estados Unidos. Hablaremos sobre el nacimiento de Estados Unidos y de Estados Unidos en el siglo XX. Muchas gracias a todos los telespectadores, esperamos que les haya resultado interesante y sobre todo gracias también a ti, Nicolás, por venir a nuestro despacho. Hasta pronto.